Hablar por Hablar Podcast, un espacio donde ocupamos el tiempo conversando. Hablar por Hablar, un espacio creado por 3 mujeres, puntos de vista con desencuentro y acuerdo. Aquí hablaremos de temas actuales y reposados. Haremos preguntas. Resolveremos algunas dudas sin ser especialistas y brindaremos recomendaciones. Soy la Mona, siempre natural, siempre sincera y a todo poniéndole el corazón. Soy la Crespa, escéptica y crédula. Soy Lisa, con algo de ojo clínico y de la mano de Dios. Hablar por Hablar Podcast. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro podcast. Hola Crespita, hola Lisa. Hola Monita, ¿qué hubo Crespa? ¿Qué hace doña Lisa? ¿Qué hace doña Mona? ¿Qué hacen habladores y habladoras? Pensar solamente aquí en este episodio y aparte de aguantar frío, no, nada más. Acá produciendo, Ustedes piensan mucho en nosotras, ¿no? Pues primero ustedes piensan en mí, hasta decir nomás, y seguramente los habladores pensarán en nosotras, ¿no? Sí, por supuesto. Eso queremos creer, tenemos la plena convicción de que es así. Pues sí, en el tono se nota, claro que sí. Súper convencidos. Ay, no, bienvenidos una vez más a nuestros habladores. Gracias por cumplir aquí nuestra cita. Sé que estaban esperando este capítulo con ansiedad. La espectrofilia, o sea, sexo con fantasmas. Sí, es que ya nos enteramos por fin que se llama espectrofilia. Gracias, Crespa. Sí, va uno, mira, le ponen esa palabra y uno se imagina cualquier cosa. Yo me imagino una florecita, algo, no sé, algo así. Minafilia. ¡Ay, qué lindo! Y la Crespa, no señora, que no es eso. Venga, me explico. Tal vez no es. Bueno, les voy a contar que antes de tener ese término, por allá, bueno, yo siempre me voy, ¿no? A los años de los años, en temas así, y en este caso, hacia el siglo XIV, con este asunto de la importancia de la Inquisición y el papel que jugó en esa época. Para quienes no saben qué fue la Inquisición, era como esa estructura por parte de la Iglesia Católica que se encargaba de desaparecer todo lo que olía, tenía forma, nombre, todo lo que fuera para ellos y para los dogmas o para esas verdades, las herejías. Y al final, pues así para hacerlo simple, es como lo que iba en contra de lo que ellos pensaban que era estrictamente necesario a seguir. Entonces, en ese momento, con el tema de la cacería de brujas que estaba haciendo la Inquisición, aparecieron unos nombres que eran los sucubos y los incubos. Los sucubos, que eran los nombres de los demonios, que supuestamente llegaban en ese momento a poseer los cuerpos de las mujeres en las noches y a engendrar el mal, ¿no? En ese ritual. Y para los hombres era sucubos, que dije para mujeres, dije incubos. Incubos y sucubos, femenino y masculino, sí. Exactamente. Entonces, para los hombres el asunto era igual, que eran los sucubos, los demonios sucubos, que en teoría eran figuras de mujer, que también llegaban a ellos en la noche y los poseían, literal, todo su cuerpo. De ahí es como el origen de esa concepción
de supuestamente tener encuentros con entidades que no se pueden ver. En esa época de la historia, o sea, en el medioevo, eran demonios. Pues, o sea, no sé, pero bueno, dicen, siendo demonios, o sea, igual se entraban en el cuerpo, pues lo que nos cuentas de la persona, pero como para que después se volvieran malas o fueran algo así, ¿sí? Es que ahí es el asunto, porque por eso les mencionaba lo de la Inquisición. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, era otra forma para defender esas ideas que tenían, ¿no? Que las mujeres somos la representación del pecado. Y en el caso de los hombres, también era, como era un asunto netamente religioso, era para justificar las prácticas de la Inquisición. Entonces, de ahí como esa mitología y crear esos miedos donde estaban, ¿no?, explicando por qué las mujeres tenían que ser quemadas en la hoguera. Ok. Es como esa explicación que se da desde la religión y en esa época. Pero Sí, todo se ha ido pero transformando, señora. igual, digamos, esos demonios, como los dices, o sea, ellos, o bueno, cuando uno los revisa ya entrando en este tema, los graficaban o los mostraban como seres como muy sexys, como muy atractivos, como un perfil de una mujer súper bella, y para los hombres, o sea, unos tipos ya, o sea, no sé, o sea, los idealizaban, era como, y por eso los nombraron como así, como seres más, ¿cómo decirlo? O sea, que fueran Inclinados a la atractivos lujuria. para el sexo opuesto, Ajá. que fueran Ajá. atractivos, pero que fueran como debilidad, sea para las mujeres o sea para los hombres. Pues Pero en como realidad, sabemos en el tema de demonios, la representación, ¿no? Como el icono ha tenido cuantas imágenes posibles. Que si tiene Sí. cachos, que no tiene cachos, que tiene cola, que no tiene cola. Bueno, eso digamos que ya haría como parte de otra investigación. Pero lo que yo me encontré como ligando este tema de lo que estamos hablando hoy, desde esa época empezaron a tener esas ideas y esas concepciones, y entonces se ha venido arrastrando a medida del tiempo, y hoy estamos aquí en Sexo con Fantasmas. Ya no son Y demonios. seguimos hablando del sucubo y del incubo y del fantasma y de cómo nos atacan y que al final, pues a hoy todavía hay mucha gente que no cree en que eso llegue a pasar. O sea, como que, pues bueno, es una cosa que no es científica, entonces no se puede comprobar, no se puede verificar, ¿no? Entonces es como tan subjetivo, pero la iglesia sí ha tenido casos donde dice que sí ha pasado, donde han tenido que tener todo este tratamiento con exorcismos y demás, pero digamos que la iglesia le atribuye todo este tema del sexo con fantasmas más hacia el tema espiritual de las personas, o sea, una persona que esté, no sé, en el tema de la conversión y todo este asunto de la creencia y la fe. No se han encontrado todavía casos que les haya pasado una experiencia de estas. La mayoría de las personas que les ha pasado esto es porque están pues alejadas de todo el tema de Dios, la espiritualidad desde donde lo quiera abordar, y que sí, digamos, tienen unas prácticas ahí que ponen en duda de, bueno, o sea, como qué se la pasa haciendo o en qué está creyendo para que un fantasma llegue a tener un acercamiento de tipo sexual con usted. es que Pues yo voy bueno. a decir, digamos, yo soy de esas personas que no creo en los fantasmas, la verdad. Sé que mucha gente dice, pero es que sí ha pasado, pero es que es demostrado, o es que hay videos, es que no sé. Y coincido con Lisa de que es más el tema de creer, o sea, y siempre a los seres humanos a través del tiempo se van como hacia lo desconocido, les llama la atención lo desconocido, entonces igual empiezan a creer en eso, o sea, es como, o sea, les excita las cosas que no existen o son desconocidas, y más aún cuando no son comprobadas, o sea, no se pueden comprobar científicamente, no todo tampoco tiene que ser comprobado científicamente, pero es que, o sea, en este tema específicamente de sexo con fantasma, hay muy pocas cosas que hayan sido comprobadas o que realmente sí pasaron, o sea, es como que la gente sí cree ese cuento, que lo que yo les decía, tal vez idealizaron
a su hombre ideal y en la noche se imaginaron que estaban con él y ya, pero ya que haya venido y pues que hayan tenido y todo, bueno, no sé, yo no creo en eso. Bueno, pero es que un poco la experiencia, o sea, de lo que se sabe es que la experiencia no es agradable, o sea, definitivamente no es un tema que la gente disfrute Sí, y que mira esté que anhelando sí hay vivir esa disfruten. experiencia. No, mira que hay varias, o sea, tengo varias, o sea, dentro de lo que consulté, hay incluso actrices que han dicho, es el caso de Lucy Liu, en una entrevista que tuvo, dijo, una especie de espíritu descendió de Dios sabe dónde y me hizo el amor. Fue para mí la felicidad, lo sentí todo, incluso culminé y luego se alejó flotando. Ok, Entonces quedan como bueno, pues satisfechas con una ilusión, bueno, no sé, con el aparentemente fantasma, que sí realmente y tuvieron una relación sexual. Y las que yo pues pude consultar, acá tengo pues otras, decían que se habían sentido plenas. bueno, pues está súper interesante que se disfrute o que no se disfrute. Entonces, pues para aprender un poquito más de estas historias reales, escuchemos nuestra historia real. A ver qué más nos trae esto de la espectrofilia. Escuchemos habladores. La historia real de hablar por hablar. Hoy el relato es sobre Amy Realm, que es una mujer británica. Ella cuenta que todo inició cuando se mudó con, en ese momento, su prometido. Ella tenía 20 años y en la casa a la que llegaron detectó una presencia espiritual. En un instante, después de instalarse en la casa, cuando ella se encontraba en la alcoba, empezó a sentir una presión en los muslos, el peso sobre su cuerpo y hasta algo parecido a una respiración en su cuello. Esa fue la primera experiencia de espectrofilia de esta mujer británica. Bueno, los encuentros con este amante se repitieron muchas veces hasta una tarde en la que, según cuenta la consejera espiritual, su novio logró identificar lo que era una figura masculina, lo asumió como un engaño y decidió dejarla. Entonces su relación acabó, su relación con su novio real. Sin embargo, para ella esto no fue un motivo para acabar con sus encuentros con el espectro. Un espectro con el que tuvo, si se puede decir, una relación de 3 años. Y finalmente esto se acabó. Pero desde ese instante, desde los 20 años, ella solo disfruta de sexo con fantasmas, pues ha tenido aproximadamente 20 amantes. La manera en la que ella percibe y se da cuenta que hay una presencia es cuando hay cosas moviéndose alrededor de ella, hasta cuando logra detectar figuras que se están dibujando en una ventana. Otro de los encuentros que ella relata sucedió cuando se encontraba en Australia. Ella estaba haciendo un paseo en medio de un bosque y como ya reconoce esa energía, se dio cuenta que había un nuevo compañero sexual. Después de todos estos encuentros, hoy, con 30 años, Realm dice no estar interesada en hombres de carne y hueso hasta el punto de querer y creer que puede encontrar un espectro lo suficientemente especial que le permita experimentar un embarazo de un fantasma. Esta es una historia que deja una sola pregunta. ¿Es producto de falta de apoyo psicológico o se trata de un testimonio real? Bueno, pues esta historia de esta guía espiritual, de esta consejera, pues no sé, no lo veo como tan creíble, pues en el caso de ella, si no vende lo que sabe, si no vende su producto, pues entonces, ¿cómo, no? Entonces toca hacerle Sí, creer a sí, la sí, gente que total. sí pasó.
De los mismos Pues creadores de sí, cada Somos cual con Videntes. su... ¿De los mismos creadores de qué? Somos videntes. Eso, Predecimos su futuro. Sí, 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 como a, tal no cual. sé, a querer lucir, o bueno, no sé, no me parece tan Pues sí, o creíble. sea, como que cada quien con su tema, ¿no? Bueno, y definitivamente pues para todos nuestros habladores y oyentes, pues cada cual es libre de creer en lo que quiera, ¿no? O sea, nosotros aquí Total. simplemente estamos contando lo que pasa en este mundo de la espectrofilia, las cosas que pues encontramos que han pasado, los que lo gozan, los que no lo gozan, porque, por ejemplo, en el tema de hay mucha gente que sufre por eso y ha tenido que recurrir de verdad al asunto de, venga, necesito que me saquen ese espíritu porque pues es una cosa que me está afectando a mí pues la vida entera. No quiero dormir casi porque pues se supone siempre pasa es cuando la gente está en su sueño profundo, Ujú, ¿sí? ujú. No es que está usted ahí haciendo visita y llegó el fantasma y lo atacó, pues eso no pasa, eso es cuando están en descanso, cuando la gente está sola, ¿sí? Entonces, me parece que el asunto, pues yo pues soy como también muy del lado de lo que está diciendo Mona, no creo en estas cosas, pero pues también respeto mucho que si hay personas que han podido tener alguna experiencia de estas, pues difícil, y pues habría que, no sé, asesorarse muy bien de cómo sacar este tipo de espíritus, porque al final son espíritus malignos. Sí, exacto, lo que decía Crespa inicialmente puede ser un demonio, pues tal vez se crea, cada uno se creó su cubo, Ángelo ya lo demonio, tiene ¿cómo es que dice idealizado. la canción esta? Un cubo Entonces, o su cubo. Bueno, pero venga, ahora vamos a hacer un asunto acá también de la palabra como tal y vamos a definirla y sí, desde la etimología. Sí, ¿qué Esto es? tiene dos raíces, desde Ujú, el latín spectrum, que sí, es imagen fija, y del griego filia, que es amor. sí, Entonces, esa es como la definición eso. desde la Ok. etimología. Y pues bueno, esto igual hace parte de las parafilias, ¿no? Que sabemos que las sí, parafilias son esos patrones de comportamiento sexuales fuera de lo común. Eso es de la psicología, porque al exactamente. final esto tiene esos escenarios de blancos, negros, donde, a ver, tenemos que darle una explicación desde lo mental, tenemos que darle una explicación desde lo espiritual, pero al final, por lo que también estaba ahí como resaltando Mona, como es desconocido, también se le quiere dar respuesta. Si bien esto no ha sido pues como tan documentado, pero existe y existen casos en los que se Sí, disfruta o en los que se sufre. exacto. Eso es lo que se ha documentado, neta y exclusivamente testimonios. Porque Sí, pues eso, que no, que se haya encontrado el estudio de o no, no fue posible. total, exacto. Entonces, al final ahí hay una zona que no, realmente no tiene una, un punto para uno decir es verdad o no. Sí, no, o sea, que sea verificable nada, simplemente pues basado en la experiencia y pues desde ahí cada cual mirará si creo o no. Pero lo que decíamos también, o sea, también es como la gente que cree mucho en todos estos temas de fantasmas, de misterios, de querer buscar lo desconocido. O sea, incluso hay muchos ya tours del terror. Entonces, dentro de todo, hay muchos también, muchos programas que van a buscar, no sé, el hotel maldito y todas estas cosas. Entonces, pues si la gente se interesa más y más como en ese tipo de temas que les puede gustar, obviamente, como decimos acá, pues cada quien es libre de lo que le guste, pero pues Sí, si aprende como a meterse, mete más en ese cuento, pues va a estar como más asequible a que lleguen a pasar esos acontecimientos y que los terminen creyendo. sí, pues como que atraen también ese tipo de experiencias, además porque todo esto tiene mucho que ver con la imaginación, o sea, en qué estoy creyendo y la imaginación es va más allá de lo que realmente pueda llegar a pasar, ¿no? Entonces, bueno, otro tema importante es que
las experiencias que tienen estas personas con los fantasmas, pues dentro de la investigación que yo pude hacer es que mucho tenía que ver con el tema de la pornografía. Entonces, de esto que dicen que es que tienen que buscarse un padre para que las exorcice, porque sobre todo se dan las mujeres, es porque son mujeres o que han Sí, es tenido que cierto. ver en algún momento de su vida con, no sé, la prostitución y demás, o que, no sé, les gusta como mucho este tema de la pornografía, que en algún episodio ya también habíamos hablado de eso. Entonces, mire también como los alcances que tiene todo lo que uno hace y en qué va terminando, que muchas veces Total, de lo no que se va calculamos esas empapando, de, consecuencias. Sí, de lo que se Pero quiere interesar y tampoco, se quiere interesando en esos tipos de temas. Y como les decía, o sea, incluso, o sea, gente que busca, hay un lugar que es, pues en California más que todo, se presentan todo este tipo de tours. Y es, una de las personas que hace es Michael Uberti, y él uh-huh, asegura, o los clientes que él tiene, dice, si han tenido estos encuentros con fantasmas sexuales, pero volvemos a lo mismo, o sea, como que si no vende entonces su producto, entonces por eso es como querer buscarle el misterio y que realmente pasó cuando pues no es tan así. Necesitas como vender sus tours. bueno, pero ahí también pero digamos que otra cosa que les recomiendo con el asunto que les mencionaba, ¿no? Como la explicación de la historia del medioevo, etcétera. Hay un libro que se llama El martillo de los brujos y hace como una explicación también de los motivos por los que la Iglesia y la Inquisición tenían para demostrar que eso sí pasaba. Entonces ahí hay varios mitos mezclados de esa época y entre esos lo que les comenté al principio, para que lo chismeen pues ajá, cuando puedan. Y para al que le interese, pues, ¿cómo se llama el libro? El martillo de los brujos. El martillo de los brujos, y ahí pueden ahondar más en el tema, pues como de la historia de todo esto de la espectrofilia, que espectrofilia vale la pena decir y tiene que ver con todo esto que, pues, no dicho, el origen también de la palabra es por la atracción irresistible hacia los espejos, ¿sí? Ajá, Entonces, ajá. tiene como varios significados también ahí, Porque ¿no? también hay de esas personas que sienten esa fijación por su propia imagen y es una imagen que no es real, Exactamente. porque es el reflejo, ¿no? Pero no es una imagen real. Entonces Exactamente. yo sí insisto en el asunto que si bien tiene muchísimas explicaciones desde la ciencia como tal, de lo que estamos hablando, de que no se puede creer, no hay algo que lo demuestre, pero también tenemos otro lado y es que al fin y al cabo somos energías, ¿no? Somos energías buenas, somos energías malas, y eso sí tiene una justificación médica, una justificación religiosa. Así es. Sí. Esa es la Exacto, entonces pregunta que somos nos lo que podemos hacer atraemos. porque aquí ninguna tiene respuesta. Total, o sea, somos lo que atraemos definitivamente. Y las energías, yo sí creo en Así las es. energías completamente, completamente. A veces uno no siente como ese feeling con la gente, como que hay energías que chocan o que No, no están total. como sintonizadas. Entonces, No, o en eso sí, llegaste a algún lado y el ambiente está tenso. O sea, no, total, nadie dice se nada, pero el siente, ambiente está, o sea, eso existe. Y no se se ve, al siente. igual que estos fantasmas. No se ven, pero se sienten. Y eso es lo que está pasando con todo esto. O sea, son cosas invisibles, pero realmente Exactamente. están y Ujú. pasan. Está pasando. Hay un video de una cantante que se llama Keisha, que es súper natural. Era lo que les veníamos diciendo. O sea, se ponen a pensar tanto en esto. Y en el video original de ella, aparecen muchas imágenes como como de brujería, como de los sucubo, sí que no me quedó esta palabrita, Los sucubo, sucubo y los incubo. Sucubo, eso, incubo. esos demonios. Y ella en ese video o sea, muy, ¿cómo decirlo? O sea, los muestra tal como son, como tal vez se los imaginaban, como los muestran desde mucho antes. Entonces también es como
querer darle importancia a algo que realmente, y ella no ha tenido ningún tipo de esas, o sea, no ha tenido ningún encuentro de ese tipo. Ok. Y es que de este tema también han sacado, pues aparte de canciones, películas también. Hay una película desde el 82, 1982, que se llama El Ente, que habla de una mujer que tiene experiencias sexuales con un fantasma. Está también esa súper conocida, esa yo por lo menos no la he visto La de toda y no la sé si vida. la vaya a ver. La de Ghost. Ay, Ghost. Ay, sí, no, de toda la vida. Esa El sí, amor en esa sí todo el súper. Y pleno. Casper también y su besito de fantasma y todo esto, pero pues yo digo que también, si pues, si realmente fuera cierto todo esto que pasa y que dicen y el sexo y todo el cuento, sería más trascendental, o sea, la gente tendría como muchas más evidencias y habría mucha más gente que diría, sí, sí pasa, pasó tal cosa o no. Entonces, por eso considero que Sí. no es tan creíble este cuento de las personas que han dicho tener encuentros sexuales con fantasmas. Bueno, y además porque también ahí tiene que ver, ahí entra también en esa misma línea las enfermedades mentales. O sea, cuando hay mucho Sí, trastorno mental, entonces está la gente alucinando y puede experimentar el sexo con el fantasma, pero pues, vuelvo y digo, es total. un desorden mental, no es en alguien que esté totalmente consciente de lo que está pasando, o bien sea porque está afectado mentalmente o porque está dormido, o sea, no sé, el asunto es complejo. Sí, Sí, yo digo también que realmente. es como, o sea, como una fascinación, o sea, ay no, me gustó este va a ser mi sucubo. Pero ya, o sea, No, usted no puede decir sucubo porque las mujeres son sucubos. Usted tendría que tener un Bueno, incubo. exactamente. no, es al revés. Sucubo No, no es la mujer, señorita. no es el hombre. Los sucubos son las representaciones femeninas, los Ay, incubos no, todo son las el tiempo lo dije. representaciones masculinas. Bueno, pero también se ve el tema del homosexualismo en los fantasmas, entonces uno, pues, No vi nada de eso. no, es que lo que es que hay mujeres que les han, o sea, lo que cuentan es que no las atrae un fantasma hombre, sino una mujer, o sea, bueno, Bueno, pues ya nos dimos cuenta, esto aparece entre, bueno, los testimonios que los convierten en películas, probablemente, porque ya nos tocaría averiguar si seguramente alguna de esas producciones es basada en esos testimonios, las canciones ujú. igual, pero, pero al final no tenemos nada más específico, nada más documentado para poder dar alguna explicación sobre este fenómeno, que al fin y al cabo es un fenómeno paranormal. Así es. Sí. Y Oiga, y de pronto puede ser que a alguno de nuestros habladores les haya ocurrido, no sabe uno porque de todo hay. Entonces, pues que nos cuente su experiencia y tal vez me quite a mí esa cuentazo. mentalidad de que no creo, no creo, no creo y no creo y me cuente, no, es que sí pasa y esto y esto y esto. Sería bacano que interactuaran con nosotras y nos dijeran, bueno, si es o no es por X o Y motivo. Así es. Para eso tenemos nuestras redes sociales para que nos cuenten. En Instagram, acuérdense, estamos como hablar.por.hablar. En Twitter estamos como hablar por habla. Sin la R hay que cambiarla por el 3, queridos habladores, para que nos encuentren ahí a la fija. Bien. Entonces, pues por ahí nos charlamos, por ahí comentamos, no sé si nos quieren aportar algo más de lo que ya está dicho aquí en este episodio, bienvenidos todos los aportes. Así es, estamos igual súper pendientes, vamos a seguir brindándoles información de cada uno de los temas y por hoy es todo. Entonces, gracias Eso por fue todo, escucharnos amigos. y que tengan un buen sueño, un buen día, un buen tiempo de trabajo. Cuídense mucho. Chao. Un abrazo. Chao, Chao, chao. besitos, abrazos, que duerman rico, con quien sea. Chao.